Ha comenzado. Hola doctor, buenos días. Buenos días, qué bueno que ya colocaste la grabación. Ah, yo no moví. Ah, solita comenzó, bueno, está bien. Solito. Ahora trata de meter la presentación. Ah, ok. Buenos días, Hola, buenos días maestra. ¿cómo están? Todo en Bien. perfecto orden. ¿Usted? ¿Ustedes cómo están allá, Elba? Pues dentro de lo que cabe bien, Ah, qué bueno. ¿ustedes no les ha afectado el bichito? No, todavía no llega. Bueno, ya llegó aquí a la Victoria, pero y ya han muerto creo que 3 personas, pero Oh, no ha llegado para acá todavía, ¿no? Ahora, en ajá, el CIAT creo que en el CIAT también ha habido bastantes enfermos, ¿no? sí, Entre ellos el director general. oh, el, Esa Carlos Peña, ¿no? Que murió. ajá, Este, y han estado colocando las esquelas, pero sí, no han, digamos, dado una noticia así con todos los detalles, ¿no? De cómo nos ha ido como organización, ¿verdad? sí. No hay tal cosa, pero parece que hay bastantes bajas, ¿no? Pero no sé yo quiénes ni en dónde. Como ya ves que estamos muy alejados de las sucursales, pues, ¿no? Sí, De Delicias, de Cuauhtémoc. Entonces, es muy difícil saber. La que debe tener a la orden del día eso es esta Luz María, ¿no? debería. Luz María. Eh, pero ayer le decía a Claudia que ayer que envió el FOPS ese mensaje, Sí, señores, hasta aquí llegamos, se acabó. sí. A partir de las 12 de la noche se me van al Seguro Social, se me van con el doctor Simi o a ver qué hacen, pero nosotros ya no vamos a seguir pagando nada. Sí, Se ahí se las acabó todo arreglan ya. ustedes. Se acabó la fiesta, ya apaguen luces, que la música se acabó, ya vámonos. Ya se acabó la comida también, vámonos para afuera. Entonces todo el Ay, mundo para no. afuera y y andan viendo lo del seguro de gastos médicos en grupo, ¿verdad? Sí, pero ya habían dicho que no se iba a hacer, no sé. Yo lo ando buscando por mi cuenta porque la verdad se me hace muy caro así como lo están cotizando en grupo. Sí, sí, de ayer todavía mandaron un mensaje a todos nosotros, ¿no? Nos mandaron un mensaje, Sí, este, pero diciéndonos que el que no había podido que se integrara, que no sé qué. eh, pero lo curioso es que siempre que mandan mensajes, nunca dicen cuánto, pues, ¿no? En cuánto se está cotizando, de qué se está tratando, cómo van, ¿no? ya mandaron Y, hace rato una cotización y por eso te digo, o sea, salía mucho muy alta, porque lo que nos explicaban los del seguro es que por fuera, ¿no? Que cargamos con la siniestralidad de todos. Entonces, eso encarece mucho el seguro. ah, Buenos días. Porque, días, buenos días. porque ¿Qué tal? yo lo Yo coticé lo por coticé por fuera fuera y sí me y sí sale me mucho, sale mucho, muy, la la diferencia sí es diferencia sí es bastante bastante grande. grande. Qué raro que salga más barato por fuera, ¿no? Con AXA, igual con AXA. Pero sí me sale como por el pues me salía casi en 50 y tantos mil pesos. Y por mi cuenta me sale como 20,000 pesos menos, entonces no.
No, me voy por mi cuenta y me conservan la antigüedad porque es con AXA. Nada más que es otra, ¿cómo se llaman? De esas que venden seguros. Pero quién sabe cómo vayamos a terminar. No te escuchas, Ángel. Te digo que lo único que queremos es un gastos médicos mayores, nada más, porque lo de la gastos médicos menores, pues cada quien le va a buscar por su lado, ¿no? Con el Sí, doctor Simi, con el seguro, con lo que sea, ¿no? ajá. Y ya para cuestiones más complicadas. Eh, Nos falta Marta Peña nomás. Sí. Déjame ver si tengo correo. Mm, eh, no tengo correo de Marta Peña. Si no tengo correo, quiere decir que sí va a entrar. Vamos a esperar nada más 4 minutos para empezar con la presentación. O sea, la idea es la siguiente. La idea es que eh, Daniel haga una presentación de 15 minutos en donde nos va a decir, bueno, los objetivos, etcétera. Y como va a titularse por productos, la idea es que pues se conozca qué productos van a ser, cómo se van a distribuir, dónde se van a publicar, qué es lo que se va a publicar. Y al final nos diga de las correcciones que se le hicieron la vez pasada, los comentarios y las sugerencias, cuáles fueron las que tomó en cuenta eh, este, para estudiarlas, para resolverlas, ¿no? Entonces se trata de escuchar esto. Yo ya tengo lista aquí el acta para incluir, pues igual voy a estar tomando notas para incluir todas sus consideraciones y sugerencias en el acta y ya que la llene el acta con todas las sugerencias, enviárselas a ustedes para que ustedes, si hay alguna sugerencia de ustedes que no se incluyó, sea incluida y se firme, ¿no? Ujú, Esa es la situación. O sea, si le falta algo, pues ya lo colocan ahí ustedes y listo. Pero yo voy a tratar de colocar todas y cada una de sus consideraciones y sugerencias en el acta. El acta requiere eh, una calificación, entonces es así, ya que termine la reunión, etcétera. De hecho, puede ser cuando les envíe el acta que ustedes me envíen la calificación. Lo que yo pienso hacer es hacer un promedio de las calificaciones y esa calificación colocarla ahí donde se solicita en el acta, ¿no? En el acta también se coloca si se ha, en qué momento se encuentra la primera y la segunda publicación. Entonces ahí se indica, ¿no?, que fueron enviadas las dos primeras publicaciones ya, están en dictamen en las revistas, pero no ha salido ninguna de las dos publicadas, ¿no?, porque está todavía en dictamen. ¿Qué más pide el acta? No nada más y las firman, ¿no? Entonces, ya que tenga lista yo el acta, se las envío y ya ustedes la firman y me envían a mí su calificación para que yo haga la sumatoria y
coloque el promedio ahí en el acta, ¿no? Ok. Entonces, yo creo, Daniel, que vamos a empezar porque doña Martita no entra todavía, entonces a lo mejor entra más tarde o en su caso envía las consideraciones por escrito, ¿no? Y ya las anexamos. Adelante, Daniel, Ok. entonces con la presentación. Bueno, pues buenos días. El trabajo por ahorita se llama Explicación de violencia escolar desde una perspectiva ecológica, familia, comunidad y escuela. Bueno, pues empezando a exponer el problema. Empiezo con datos estadísticos, ¿no? De manera estatal, nacional y mundial, donde el estatal se menciona, bueno, se resalta un estudio donde dice que el 22% de estudiantes son acosadores. Eso da a entender que a lo mejor podrían ser más, el porcentaje de víctimas podría ser más. En nacional, pues desde el 2011 se ha venido diciendo que México se encuentra en primer lugar en nivel de violencia escolar, ¿no? De acoso escolar. Y un estudio que se hizo en el 2019 por la OCDE junto con la organización no gubernamental Bullying Sin Fronteras menciona que está en el 73%, es el primer lugar de todos los países, bueno, son como 80, ahorita, bueno, en ese estudio, cuando arrojaron ese dato, habían incluido a 88 países, 89 países me parece, y de esos 89 países, el que salió en primer lugar con 73% fue México. Ahora, pues estos datos se vuelven relevantes o preocupantes cuando damos cuenta de las consecuencias, ¿no?, que tiene el acoso escolar, que a primera instancia serían las directas, las que sufre la víctima en sí, que serían heridas, problemas psicológicos, emocionales, sociales, deserción escolar, entre otros, ¿no? Después ya se viene un poquito más que afecta no nada más a la víctima, pues que viene afectando a otros sectores, o como por ejemplo la deserción escolar, que viene a afectar pues la educación en general, el rendimiento académico. También se ha considerado como un problema de salud, afectando estos sectores, ¿no?, de salud. Y ya después también se ha mencionado por Hurtado en el 2013 o por otras organizaciones que también implica efectos en la parte económica, ya sea en gastos escolares, de salud, en políticas públicas, capacitaciones, intervenciones, en una serie de cosas que se utilizan para pues intentar disminuir estos efectos. En relación al desarrollo regional, con un índice o una forma de medir el desarrollo regional que propone Vial en el 2016, menciona que este tipo de fenómenos pueden llegar a afectar en lo que tengo acá a la derecha, ¿no?, en el esquema, que sería la salud, la educación, bienestar socioeconómico, actividad económica, seguridad, cultura y tiempo libre, que serían aspectos que se toman para medir el desarrollo regional y que el fenómeno está afectando en esos aspectos. Y bueno, la preocupación ha sido tal que la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible colocó en su punto 4 y en el 16 la disminución de este fenómeno. Y pues bueno, la preocupación no nada más ha sido de las organizaciones como esta, ¿no? También ha sido por la comunidad científica, en las que comenzó a estudiar, pues primeramente, los factores personales, ¿no?, de los actores, es decir, de los protagonistas de la violencia escolar, que vendrían a ser los estudiantes. Resalta este autor, August, porque él es el que, digamos, un pionero que comienza a estructurar el problema, a caracterizarlo, a ver cómo funciona, cómo son las relaciones, las interacciones. Y a partir de esto de los personajes, pues se comienza a desplegar y se comienza a estudiar otros escenarios. Por ejemplo, el primero fue la escuela, porque es donde el escenario donde se comenzó a dar las interacciones, pues estas, ¿no? Y desde una teoría organizacional, viendo el clima, cómo son los maestros, cómo es la interacción entre maestros y alumnos, la interacción entre los alumnos mismos. Y aquí resalto a Cowley en el 2004, aunque se haya estudiado desde antes la violencia escolar o el acoso escolar, porque esta autora, menciona que el clima escolar con una organización como la escuela es muy diferente a una organización de producción, por ejemplo, porque el mismo usuario, es decir, los alumnos, son parte del clima escolar y comienza, aunque viene de la misma teoría la organización, comienza a dar otros puntos más pertinentes pues para medir el clima escolar tomando en cuenta esto. Y después también se vino a estudiar la familia,
con relaciones madres y padres, las relaciones entre hijos y padres, cómo se comportan ellos, cómo enseñan actividad prosocial, cómo se comunican. Y un pionero que podríamos decir, o que abrió las puertas para poder estudiar la familia en relación a la violencia escolar, podría ser Baumrind. Aunque él no trabajó violencia escolar en sí, sus estudios de estilos parentales sí abrió puertas, ¿no? Para poder ir relacionando esto. Pero fue encasillando, digamos, la actividad del padre en estos estilos. Ahora, pues todos estos estudios pues tienen sus bases teóricas. Las más relevantes o las que más han resaltado han sido la de roles, que es con la que se basó Olbius al ver la estructura social en las interacciones de los alumnos al momento de la violencia escolar, el apego en relación con los padres, con bandura el aprendizaje social, cómo aprenden, más que nada se ha encontrado cómo aprenden la conducta violenta y cómo la reproducen en otros escenarios los estudiantes, el enfrentamiento, el hacer y forman cuando pues los padres cómo enfrentan los problemas de sus hijos, los de conducta y demás, o por ejemplo también enfocado a las víctimas, cómo las víctimas enfrentan la situación de violencia. Y pues como ahorita mencionaba la organizacional con este asunto del clima en las escuelas. Y pues en todos estos estudios, teniendo casi como 50 años más o menos de estudios, se han encontrado muchas variables. Aquí hay algunos ejemplos nada más de los últimos 5 años de los que se han estudiado. En familia hay muchos, en la escuela también hay muchos, y en comunidad hay algunos cuantos, pero la diferencia con la comunidad de la familia y la escuela, por ejemplo, en la familia sí se tiene resultados ya más consolidados, más que te dirigen algo explicativo. Y la escuela también, con el clima escolar, en la escuela puede resaltar mucho la disciplina escolar, en la familia puede resaltar mucho también la comunicación parental, y en la comunidad no se ha tenido tan definido estos aspectos, ¿no? Se han encontrado muchos estudios descriptivos, pero el estudio más antiguo que encontré donde ya haga una relación más explicativa o que relacional en relación a la comunidad y violencia fue en el 2016. Todavía está muy, digamos, muy nuevo esta parte, pues no está muy consolidado. Y es importante tomar en cuenta esto de la comunidad. ¿Por qué? Por la caracterización del sujeto que se está estudiando, que en este caso son adolescentes entre 2 y 15 años, sería la adolescencia temprana, que son los estudiantes de secundaria. Estudiantes de secundaria porque es donde hay más incidencia o prevalencia de violencia escolar, comparándolo con la primaria o la preparatoria o la universidad. Entonces aquí el adolescente o la persona pues que es el estudiante de secundaria está pasando por un proceso a lo que se le podría llamar autonomía adolescente. Está en búsqueda de identidad a través de empatizar o ajustarse a un grupo en función a la aprobación de este. Tiene cambio de comportamiento que le permite pertenecer a algún grupo y puede desarrollar tanto comportamiento riesgoso como comportamiento protector. Un ejemplo clásico de comportamiento riesgoso en esta situación con los adolescentes son el consumo de sustancias o pandillerismo o vandalismo para pertenecer, ¿no? Para ser aceptado a ciertos grupos. Entonces, en este proceso que supone un psicosocial, en la autonomía adolescente se ve sus contextos de socialización van cambiando. En la familia se va desapegando, no viene teniendo el mismo apego que tenía antes. Y ese apego lo va transfiriendo a los pares, o más bien se va comparando o se va identificando con sus iguales. Y estos iguales se encuentran en la escuela y en la colonia. Sin embargo, en la escuela se difiere de la colonia porque en la escuela todavía hay cierta autoridad reguladora, todavía hay cierto, o sea, la escuela se va considerando como un espacio de trabajo y no tanto de socialización, aunque sí existe esta socialización. Y en la colonia se podría pensar que es más libre, que no hay tanto control. Entonces, por ello también la colonia es importante tomar en cuenta porque junto con la familia y junto con la escuela viene siendo un contexto de socialización muy importante. Y pues también se da este cambio, por lo menos aquí en México, que va de la primaria a la secundaria, cambia el currículo, ya no es un maestro para cada año, sino que ya comienzan a ser eh, varios maestros, uno por cada materia, ya no existe esa relación tan apegada con los maestros o la confianza, comienza a tener una estructura diferente, pues y más los de primer año, ¿no? Los que no se están adaptando. Los de segundo y los de tercero ya están más adaptados digamos, a este nuevo sistema. Así entonces sería pertinente o se ha propuesto
trabajar con el modelo ecológico, que aunque no ha tenido una evidencia empírica como teoría, sí permite organizar las teorías que se habían estado mencionando, por ejemplo, las que yo estoy retomando aquí, que serían el aprendizaje social, la del apego y la organizacional, junto con la de roles para explicar la violencia escolar. Esto tomando en cuenta la parte del microsistema y mesosistema, donde se ven las interacciones de familia, o sea, la familia como microsistema, la colonia como microsistema, la escuela como microsistema, donde en conjunto o como mesosistema están afectando directamente en este caso al estudiante secundario. Así pues más o menos la relación de las variables enmarcadas en este, digamos, marco teórico sería tomar la teoría del aprendizaje social, tomando en cuenta las prácticas parentales prosociales, es decir, cómo los padres de familia enseñan la conducta prosocial a sus hijos, que viene de Bandura, ¿no? Bandura 1974. Esto obedeciendo a un microsistema de familia. Tomando en cuenta la violencia escolar desde la vista de los roles, de cómo pues un estudiante puede fungir el rol de agresor, otro el de víctima, otro el de observador, cómo está la dinámica esta, desde la teoría de roles. Después está la teoría del apego con Bowlby, tomando en cuenta la comunicación parental, cómo intercambian información entre hijos y padres para la educación del hijo. Y también apego a la colonia, que esta más bien ya refiere a los efectos del apego, de cómo se siente, o sea, a partir de los lazos que se crean del apego, cómo se sienten parte de algún sitio, parte de algún lugar, cómo transitan estos lazos afectivos a un espacio, ¿no? Que sería en este caso el apego a la colonia. Estas dos variables estarían obedeciendo también al microsistema de familia y de colonia. Y después está la teoría organizacional, tomando en cuenta la disciplina escolar, que es una parte del clima. Se ha mencionado también que es muy importante evaluar esta parte, ¿no? La disciplina escolar, tomando en cuenta el microsistema de la escuela. Entonces, estas tres variables en conjunto, intentar explicar los roles que intentan asumir. Así, tomando en cuenta lo que he estado mencionando, el problema se podría resumir en estos 4 puntos, ¿no? Una falta de uso de un modelo multifactorial para explicar la violencia escolar, falta de estudios con factores contextuales para explicar la violencia escolar, poca información de comunidad y violencia escolar. Como mencionaba, el año 2016 fue el último que encontré, digo, el más antiguo que encontré que tuviera una explicación más correlacionada, un poco más allá de la descripción de medias o descripción en general. Y también que casi no se involucra el rol observador en el estudio de la violencia escolar, casi siempre se van a caracterizar al agresor, por qué comete esas situaciones de agresión, y a la víctima, por qué, bueno, cuáles son sus factores o sus características para que éste sea la víctima. Y el observador se ha trabajado muy poco bueno, hace unos años se había comenzado a hablar de un programa en Finlandia donde ha tenido buenos resultados, que creo que es el mejor que ha trabajado en este aspecto, donde menciona que el observador es un potencial evitador de estas situaciones de violencia escolar. El observador porque puede defender a la víctima ya sea interviniendo él mismo o pues mencionando a las autoridades académicas. Así, pues mi pregunta en general sería, ¿de qué manera la comunicación parental, práctica parental prosocial, apego a la comunidad y disciplina escolar condicionan el rol que asume un estudiante de secundaria en una situación de violencia escolar? El objetivo sería relacionar estas variables, comunicación parental, práctica parental prosocial, disciplina escolar, con el rol que asume un estudiante de secundaria en una situación de violencia escolar. Y mi hipótesis sería que la comunicación parental, la práctica parental prosocial, apego a la comunidad y disciplina escolar, condicionarán el rol que asume un estudiante de secundaria en una situación de violencia escolar. Y bueno, pues como mencionaba el doctor ahorita, lo que se está haciendo es intentar titularse por publicaciones, por productos. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser presentar el objetivo y el título del primer producto, que ya fue enviado a la revista Entramado y fue recibido el 27 de julio del 2020. Bueno, el título sería Familia, Escuela y Comunidad en relación a la violencia escolar en secundaria, una revisión sistemática. El objetivo es conocer el estado del arte del fenómeno de violencia escolar en relación con los aspectos contextuales de familia, escuela y comunidad publicados entre el año 2014 y 2019.
con el interés de mostrar qué variables de familia, escuela y comunidad se relacionan con la violencia escolar y bajo qué teoría se ha abordado. Después viene indicadores de validez y confiabilidad de 3 escalas del contexto familiar para adolescentes. Es un artículo de validación, fue enviado a la revista Rastros y Rostros, fue recibido el 21 de octubre del 2020. Entonces el objetivo de este artículo fue generar indicadores de validez y confiabilidad para las escalas de memorias de crianza, escalas de prácticas parentales prosociales y fases 3, a través del análisis factorial exploratorio con máxima verosimilitud y rotación Oblimin, análisis RASH y análisis factorial confirmatorio, sujetado al modelo de teoría de respuesta al ítem, y realizar un modelo de invarianza para su validación interna con una muestra de adolescentes que se encuentran estudiando en la escuela secundaria en Sonora. Aquí nada más quiero comentar. Nada más se realiza la validación de digamos, de las escalas de familia y no de la comunidad y tampoco de la escuela, porque estas ya fueron validadas en el 2018, aquí en Sonora, con población también muy similar, ¿no? En trabajos anteriores. Entonces, por eso nada más estoy presentando, o nada más surge la necesidad de validar los instrumentos de familia. Bueno, este artículo ya fue enviado, ¿no? Como mencioné hace rato, en la revista de Rastros y Rostros. Ahora, un artículo que está en construcción es efectos de mediación y moderación de comunicación parental, prácticas parentales prosociales, disciplina escolar y apego a la colonia en el rol de violencia escolar. El objetivo sería explicar el proceso por el cual un estudiante de secundaria asume cada rol de violencia escolar mediante los efectos de mediación o moderación de comunicación parental, prácticas parentales prosociales, apego a la colonia y disciplina escolar. Este se planea tener terminado en el marzo, perdón, aquí me equivoqué, es marzo de 2021. Se planea enviar a la revista que se decida a esa fecha. Y un último artículo sería un estudio multinivel en relación a la violencia escolar y los contextos de familia, comunidad, escuela, tomando en cuenta las variables que estaba mencionando, ¿no? Explicar mediante un modelo multinivel el rol que un estudiante de secundaria puede asumir en una situación de violencia escolar en función de la comunicación parental, prácticas parentales prosociales, apego a la colonia y disciplina escolar. Este también está en construcción y se planea enviar en abril del 2021. Bueno, las correcciones que se han hecho en comparación al semestre, al tercer semestre, al cuarto, sería pues lo señalado por las redacciones, ¿no? Que no se entendía el párrafo, que se tenía que cambiar las ideas o completar las ideas. En ese sentido, ahí coloqué redacción. En los valores de resultados generados en los estudios revisados del marco referencial, es decir, bueno, en este caso, pues ya cambió a ser marco referencial a lo que había hecho como el artículo de revisión sistemática. Ahí pues ya hubo varios cambios, ¿no? Ya se colocó, pues se completaron también la información en relación a los análisis que los autores habían realizado, ¿no? Qué resultados obtuvieron ellos y a qué conclusiones llegaron. También se hizo síntesis y conclusiones para cada apartado y subapartado. O sea, a qué llegábamos con cada capítulo, a qué llegábamos con cada subapartado que se mostraba, ya sea en el marco contextual, referencial, en el teórico. Sin embargo, esto también se ve reflejado pues, en los artículos publicados y en los que se van a publicar. Expresar las relaciones que guarda el adolescente con la familia, escuela y colonia, tomando en cuenta el proceso de la adolescencia temprana y el cambio de currículo que supone de pasar a primaria y secundaria, pues como lo mencioné en la diapositiva. Eso también lo desarrollé y lo había colocado a lo largo del trabajo. Unir los elementos teóricos en función a las variables según el modelo ecológico. También lo representé ahí con el diagrama. Y expresar la pregunta, hipótesis y objetivos con las variables de estudio y no con los contextos. Aquí esto porque lo tenía, decía, relacionar el contexto familiar, escuela y colonia con la violencia escolar. Y pues ya lo coloqué de manera desarrollada con las variables que voy a trabajar y pues mencionando los roles de violencia escolar. Hay otro elemento que no he cambiado, que sería, por ejemplo, el título del trabajo, que explicación de la violencia escolar desde una perspectiva ecológica, familia, comunidad, escuela. No lo cambié lo iba a cambiar, pero como se cambió la forma de titularse o de terminar pues el doctorado, no cambié
el título lo dejé muy general para que en los artículos ya tuviera los títulos específicos. Y pues bueno, eso sería todo lo que llevo hasta ahorita. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. El, creo que, pues que se lleva a buen ritmo porque el gran reto de titularse por productos es que los tres productos al terminar deben de estar publicados, o sea, no pueden estar enviados o recibidos o en evaluados, no, tienen que estar terminados porque tienen que aparecer todos los datos de las publicaciones en orden, ¿no? Entonces, creo yo que estás en muy buen tiempo, pues, y estás planeando bien porque sabemos que, por ejemplo, el artículo que se mandó a Rastros y Rostros en octubre va a estar saliendo en la segunda parte del 21. Y lo que envíes el año entrante, esos dos artículos que envíes el año entrante, si se te va el tiempo y envías después de julio, ya no van a salir en 2022, van a salir en 2023. Entonces, tú vas a entrar a quinto semestre. ¿Sí? Vas a entrar a quinto, nada más te quedan 2 años. En esos 2 años tienen que salir publicados los tres para que completes tu tesis, elabores tu sinopsis ya ahora sí con todos los elementos, porque ahorita la sinopsis está en todos los casos de muchachos que se van a titular por productos, las sinopsis siempre aparecen como parciales, pues son como parciales porque se están haciendo análisis todavía, se está revisando literatura, se están cambiando hipótesis, entonces aparecen como parciales y bueno, en base a eso también se hacen algunas consideraciones que yo te voy a hacer en el momento en que me toque la palabra, pero vamos a empezar entonces dándole la palabra, todavía no tenemos a Marta Peña, ¿verdad? Pero entonces va a empezar la doctora Elba Abril, por favor. Con sus comentarios. Ok, Daniel, muy bien. Y sí, siguiendo la temática que plantea Ángel, hace un buen tiempo, considerando valga la redundancia, el tiempo que tardan las revistas en publicar, que a veces llevan hasta 2 años en sacar un artículo. Sí, y también creo que sería pertinente que poniéndonos en un escenario así muy trágico, que tuvieras como un as bajo la manga, ¿no? Que te pudieras como salvar de la situación de que no salieran publicados, ¿no? Que tuvieras algo que te pudiera solucionar ese problema. Esperemos que no y todo salga en tiempo, ¿no? Para que puedas cumplir con ese requisito. Y revisé el documento, sé que está en construcción porque ahorita ya cambió la modalidad, entonces te cambió todo. Vas a tener que hacer algunos ajustes. En general se me hizo el documento así como muy apresurado, ¿no? Y entiendo, o sea, es algo que está en construcción y que va a ir cambiando. Creo que es pertinente que quede claro, lo mencionas por ahí, pero está como muy general. Trabajo es como producto de un proyecto general que va a dar respuesta a través de estos artículos a una pregunta de investigación general y a una hipótesis. Porque no es que vayas a presentar 3 estudios diferentes en aislado, sino que todo es parte de algo que va a dar respuesta a una pregunta de investigación en general. Lo dejas entrever, pero no está muy claro. Entonces, para que en la sinopsis tiene que ir forzosamente de que estos artículos que vas a presentar se derivan de un proyecto general que da respuesta a eso, ¿no? En la justificación mencionas las diferentes problemáticas que hay con los adolescentes y lo que dicen otros autores, pero creo que te falta todavía reforzar eso con datos estadísticos.
sobre todo de la región y de México, sobre todo de aspectos de deserción, drogadicción, todos esos factores que mencionas como de riesgo y que pueden ser producto de la problemática que estás estudiando. Incluso hay un párrafo donde haces mención a esas estadísticas, pero nunca las mencionaste. Entonces yo creo que sí es necesario que refuerces lo que dicen los autores con datos del contexto, para tener como un panorama más real de la problemática. Algo que me hizo ruido fueron los objetivos. Perdón. Los objetivos, porque... Pero déjame entrar al documento. Mencionas, por ejemplo, el primer objetivo específico. Pones conocer el estado del arte del fenómeno de la violencia escolar en relación a los aspectos contextuales, familia, yo creo que está bien la idea, pero tendrías que redactarla en otro sentido, porque no, el objetivo no es conocer el estado, sino más bien vas a analizar la situación de la violencia escolar durante el periodo fulanito de tal, en relación a ya poner las variables. Creo yo que tiene que ir en ese sentido, más que poner conocer el estado del arte. Creo que es cuestión de redacción y darle ¿cómo? Que quede más estructurado, que lleve la estructura de un objetivo, porque así conocer se ve como muy vago. En realidad lo que tú vas a hacer, vas a analizar a través del estado del arte qué está pasando con el fenómeno, con la problemática que vas a abordar. Y luego el otro objetivo, que es parte del objetivo del artículo, que vas a presentar, dice generar indicadores de validez, y pones todo un párrafo ahí. Creo lo mismo, no creo que es cuestión de redacción. Yo iría más empezar con validar la escala. La escala, ahí se me va. Ay, se me fue, espérame. Dices, generar indicadores de habilidades y confiabilidad para la escala de memoria, de crianza y escala de prácticas parentales, prosociales y fases 2 a través del análisis factorial exploratorio con máxima verosimilitud. Está muy rebuscado, o sea, tienes que darle más claridad al objetivo este. Yo, como te digo, iría más en validar la escala de memoria de crianza, a fin de generar indicadores, más en ese sentido, ¿no? Pues ya es cuestión de que lo discutas con tu director, pero yo iría para que quedara más claro, porque así como lo tienes, se me hace confusa la redacción. Ok. Y acuérdate que todo es parte de un todo, ¿no? O sea, aun cuando estás presentando 4 artículos, no quiere decir que, como te dije al principio, que vayan a ser como estudios en aislado, sino que es parte de un continuo que te va a dar una sola respuesta. Y ya más en formato, en cuestiones de formato, tienes algunos párrafos repetidos que están mencionando los mencionas en la justificación y en la parte de la sinopsis. Sé que está en construcción, pero te digo para que lo tomes en cuenta. Pero luego en los artículos, incluso en los artículos que ya enviaste, están retomados tal cual los están mencionando. Entonces creo que para un documento de tesis tienes mucho que decir. O sea, sé que son ideas importantes, pero tienes por lo menos parafrasearla, porque entonces te van a decir que es autoplagio. O sea, no puedes retomarlas tal cual. Parece que nada más copiaste y pegaste.
Entonces creo que tienes que darle otro sentido, tienes mucha información valiosa que creo que puede apoyarte y que no se vea en la lectura. Uno lo lee y dice, bueno, este párrafo ya lo dijo, ya lo mencionó anteriormente porque está otra vez acá. Entonces, para que cheques todo eso y no quede como algo que nada más copiaste y pegaste. En, en los cuadros, acostumbras a poner, mencionas el figura o cuadro X, el título del cuadro pones figura tal, muestra la frecuencia de ta. Quítale la palabra muestra, o sea, deja nada más el título, frecuencia de X cosa, frecuencia de ta. Es como generalmente se presentan los cuadros, ¿no? Y en cuestiones de formato. Y otra cosa, que a la hora que describes los estudios, en algunos casos, no en todos, mencionas primero las conclusiones y luego mencionas cómo se obtuvo. O sea, en una muestra de tantos estudiantes, el objetivo fue tal. Creo que en la redacción es al revés. O sea, señalas el estudio, el objetivo del estudio, la muestra con la que se trabajó y al final los resultados del estudio o conclusiones. Y tú lo estás presentando en algunos casos al revés, ¿no? Para que cheques eso también. Todo eso te lo señalé en el documento, te lo puedo enviar si quieres para que veas dónde. Okay. Sí, sí, por favor. Y en general, esos serían mis comentarios, ¿no? En general sería todo de mi parte. Muchas gracias, Elba. Yo creo que aquí la percepción esta que tienes es muy, muy buena tomarla en cuenta, pues, que es lo que yo digo, que tiene que irse modulando, irse transformando, no solamente el trabajo, sino la propia concepción, tanto mía como de Daniel y como de todo el grupo de asesores, en el sentido de lo que tú dices, o sea, porque cuando dices se tiene que presentarse la propuesta como parte de un proyecto general que deriva en 3 estudios. Y entonces el asunto está en que si el último estudio es el análisis multinivel, el objetivo del proyecto general debería ser el análisis multinivel del rol de observador bajo tales condiciones. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque es importante, porque en el estado del arte hace falta esto de llenar un vacío o de resolver una contradicción. Sí, yo creo que sí ha estado haciendo falta esa percepción macro, pues, ¿no? Ver desde arriba porque lo que pasa es que hasta este momento hemos venido actuando a través de pequeños pasos, pero no hemos volteado hacia atrás. O sea, hemos hecho un pasito y luego el que sigue y luego el que sigue, pero no hemos volteado hacia atrás para tener una perspectiva más amplia, pues, que nos permita visualizar la tesis como un proyecto más redondo. Ahorita se ve como escalonado, pues, ¿no? Escalón 1, escalón 2, escalón 3. Entonces, esto que nos planteas tú de que, oye, ¿sabes qué? Comiencen a verlo ya como algo más general, comiencen a hacer el intento. Claro que va a haber argumentos como, es que todavía no sé qué va a pasar en el multinivel, no tengo listo eso, y bueno, pero ya verlo así, o sea, velo viendo como algo más general, eso te va a llevar a replantear los objetivos y tratando de que los objetivos realmente la utilización sobre todo de los verbos, pues, ¿no? O sea, conocer, estudiar, investigar, explicar, o sea, qué es lo que se va a pretender en el objetivo general, y qué se va a colocar en los objetivos específicos que de alguna manera se vinculen con los estudios que se van a publicar, pues, ¿no? Entonces, o sea, lo que se está pidiendo fíjate cómo las 3 cosas tienen que ver con lo mismo. La propuesta de una visión general, la propuesta de una redacción de objetivos
Y esto del formato, de que le falta continuidad, es parte de lo mismo, pues, es parte de que nosotros, el caminar que hemos llevado ha sido escalonado, no global, pues. Entonces, eso nos hace perder la perspectiva global y yo creo que es pues es una buena llamada de atención para que comencemos a visualizarlo de manera global, no como hemos venido actuando, porque así se hacen las cosas. Tú sabes que las cosas van de lo particular a lo general, pero al presentarlas tienes que ir de lo general a lo particular. No puedes, caminas de una forma y escribes de otra, ¿no? O sea, son totalmente diferentes. Entonces, ese es creo yo que o sea, estuve reflexionando, digo, sí es lo que está pasando, que nosotros vamos caminando pedacito por pedacito y perdemos la perspectiva global. Muchas gracias, Selva. Sigue, ¿algún comentario, mi querido Daniel? No, pues sí, o sea, sí estoy cayendo en cuenta de lo que se me está sugiriendo. Y sí, sí, cierto. O sea, sería cuestión de ir trabajando en ello y, y pues ir resolviendo, ¿no? Irlo sacando. Ujú. Ah, Sobre todo eso, ¿no? Que no pierda de vista eso, o sea, que es algo, como volvió a decir Ángel, o sea, es algo general, y vas a ir bajando hacia lo particular, o sea, cada uno de los artículos es como completar la figura, son como piezas de un rompecabezas que al final te van a dar algo global. Ujú. sí, sí, sí. Y vamos creo que forzosamente si se quiere una tesis decorosa, se necesita tener esa visión e irla construyendo en estos 2 años que faltan, en la medida en que se sigan obteniendo datos, se sigan obteniendo tipos de análisis y se siga caminando en el mismo sentido, pues. Pero ya es importante comenzar ese camino, esa visión global, ya que se tiene muy claro los productos. Si ya tenemos claro los productos, pues empecemos ya con esa visión más global a escribir y a pensar objetivos, la logística que va a tener el trabajo de tesis, ¿no? La presentación. Adelante, Tanori, por favor. Ok, buenos días de nuevo. Un gusto verlos. Muy buenos días. Este, pues se ha discutido mucho de lo que pensaba comentar, ¿no? Y me parece muy bien. Sí, eh, cuando muestras tú esa gráfica de Postigo y tú pones un artículo que completa la parte del tiempo que se ha venido estudiando la violencia en relación a ciertas variables, yo te pregunto, ¿tu trabajo representa el continuo de esa gráfica? ¿Esa fue tu intención? ¿Completar esa situación? ¿O simplemente reconocer el trabajo que se ha hecho en relación a las variables que tú quieres estudiar? Es en relación a las variables que yo quiero estudiar, es como para dar un sustento a las variables que yo quiero involucrar. Yo tenía pensado hacer para formar parte del contexto, pues es que esta gráfica llega hasta el 2013, yo tenía pensado hacer continuarla pues hasta el 2020, pero no he podido acceder a las bases de datos de forma remota, entonces no he podido hacer esa línea, pues. Te lo digo porque uno de los que creo que son tus argumentos es que existe poca evidencia o precedentes sobre el estudio de la comunidad y la violencia escolar. Tú dices, el más antiguo que he encontrado es del 2016. Entonces yo te pregunto, dentro de ese análisis que hiciste en tu primer artículo, ¿por qué crees que no se da esa relación? Siendo que el estudio eh, propiamente de la violencia escolar empieza hace 40 años. ¿Por qué en menos de una década se empezó a tener esa visión de la relación de variables entre la comunidad y la violencia? ¿Por qué nunca se vio hasta esa época? ¿Cuál es tu
tu razonamiento sobre eso. Te lo digo porque eso va a ir impregnado en los próximos artículos, ¿no? Cuando se supone que uno publica, tiene que tener contundente la relación de variables y justificarla. Y si tú vas a poner un artículo o artículos en donde el precedente más antiguo es del 2016, ¿qué pueda pasar? Pues ahí. O sea, yo no me imagino poniendo, es que no había nada antes, pues. Entonces, No, ajá. tendríamos a lo mejor, es otra de las preguntas que tengo más adelante, que sustentar eso de manera muy fuerte, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ¿a qué se debe que sea tan actual este asunto de la comunidad y la violencia escolar? Ujú. Pues podría deber, bueno, en lo primero que detecté, en la revisión y en lo que he estado leyendo al respecto, es que bueno, en sí, lo que se ha tomado para la violencia escolar nada más sería efectos personales, la familia y el contexto de la escuela, como si fueran los únicos contextos sociales en los que está inmerso el adolescente. Y en los artículos o en las revisiones, en la literatura que yo he estado leyendo y estudiando, en muy pocos se ha dicho la importancia o la diferencia que hay entre, por ejemplo, los adolescentes, el adulto joven y demás, en relación al grado que va llevando escolar, ¿no? Por ejemplo, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Entonces se ha descrito muy poco al sujeto en relación a la violencia escolar, no tanto en sí por separado, porque pues, literatura de adolescente hay mucha, pues y sus riesgos y demás. Del niño también, del adulto joven también. En relación a la violencia escolar, no he encontrado mucho del adolescente, o sea, que se toman, cuando está estudiando la violencia escolar, el sujeto es un adolescente y que ese adolescente pues tiene ciertas características. Como que se da por hecho que lo que se está estudiando nada más o lo que se debería estudiar serían sus factores personales, sin tomar en cuenta lo que lo está determinando y el contexto donde sucede el fenómeno y en cierta relación la familia. Entonces, cuando pasa la familia, cuando pasan los estudios familiares, que es otro contexto en donde se van transmitiendo las conductas, como que ahí es cuando como que se van dando, intentar relacionar otros contextos. Y otro contexto sería la colonia, como que se comienza a hipotetizar de, bueno, pues si la familia pudo afectar de tal forma y el adolescente tiene tantas características, ¿cómo la colonia puede ser un factor que involucre, que afecte a la violencia escolar, ¿no? Tomando en cuenta que es otro contexto de socialización, que es otra estructura y que, por ejemplo, lo que yo he visto también es de que se relaciona mucho o se tiene mucho apego a la territorialidad en relación a la colonia y cómo esto puede ir afectando en sí a la violencia escolar, ¿no? Y unos primeros estudios, pero son más descriptivos, pues como mencionaba, sí hay muchos y sí hay ya hay de también anteriores, pero mencionaban nada más descripciones o se comparaban medios, no eran tan explicativos o no eran tan correlacionales. Y ya el que menciono yo, que es el más antiguo, pero el que yo encontré en la revisión sistemática, que fue del 2016, que también, pues no lo menciono aquí en la presentación, a lo largo del artículo ya sí lo menciono, pero o sea, tiene que tener ciertas características, lo intenté hacer lo más estandarizado posible, que por ejemplo no fueran estudios que involucrara adolescentes con cierta condición específica como el autismo, además que fueran más, digamos, más apegados a la norma. Entonces, bajo esas condiciones, pues sí, el último que encontré sí es o el más antiguo más bien, es de 2016, y que tuviera un nivel más explicativo. Entonces yo creo que por eso se da que sea tan reciente el estudio de las colonias, porque como que apenas están transitando de observar los otros contextos. Entonces, fíjate qué bonito lo platicaste la historia. O sea, sí hay un precedente de estudiar la Sí. comunidad. ¿Sí? Ujú. Recuerda tú que los estudios descriptivos tienen que ver con esa parte de explorar y describir lo que está sucediendo en relación a una o dos variables, ¿no? Sí, Entonces, lo yo que creo abre que las puertas. así como tú lo contaste, se tendría que poner en ese artículo que pretendes que haya variables mediadoras, ¿no? Ok, Ujú. entonces, lo de la
otra de las cosas que yo veo es, dices, práctica parental prosocial. Tiene que ver con la crianza restaurativa. Sí, No. porque hay artículos en donde manejan esa crianza restaurativa en relación a que se, se instiga al adolescente, al niño, a que restaure el daño que posiblemente haya ocasionado con alguna actitud, una actitud, un comportamiento de él. ¿Cuál es la Ujú. diferencia? O sea, te digo, Sí. porque, porque práctica parental prosocial tendría que haber una intencionalidad del padre o el niño que percibe una intencionalidad Ujú. de decir que a mí me están creando para estar en pro de la sociedad. Ahorita Ujú. mencionabas a la doctora Diana Bowring, decías que es no es propiamente, aquí lo ponen, ¿no? No es propiamente con la violencia, pero que sí se establece el parámetro teórico, bueno, el modelo teórico de los diferentes estilos parentales, ¿no? Que Ujú. se pueden aplicar a lo de la violencia. ¿Cómo explicarías ese concepto así de práctica parental prosocial? Ujú. Bueno, Porque también hay que entender que uno cría como puede, lo mejor, ¿no? No hay una sí. escuela para padres como tal oficial del Estado para decir, aquí están los 4 o 3 estilos parentales que explican otros tal vez. En eso te basas para decir que surgió una práctica parental prosocial. Bueno, le explico. Precisamente por eso que menciona de que no hay una escuela para padres o hay algo que nos diga que estos son los estilos parentales. Precisamente por eso yo no estoy midiendo estilos parentales, estoy midiendo ciertas prácticas en la familia. Una sería la comunicación parental, que pues teóricamente en la literatura se ha visto como que la base de, digamos, que proporciona factores protectores, por decirlo de manera corta, ¿no? La comunicación parental. Y otro de mi interés en relación a los observadores y cómo pueden ellos involucrarse a defender a la víctima y cómo pueden resultar estos roles o determinarse a partir de los contextos que menciono. Involucro la práctica parental prosocial, que como dice usted, la práctica restaurativa, la práctica parental restaurativa, esa refiere a que hubo un daño y que el padre busque que el hijo compense ese daño realizando cierta actividad, ¿no? En la práctica parental prosocial no necesita haber un daño, nada más es la percepción que tiene los hijos en relación a cómo son educados en ese sentido, ¿no? En lo prosocial. Viene la escala o la medición en sí, viene del aprendizaje social de Bandura con sus estudios no de la violencia, sino de la práctica prosocial, ¿no? De cómo se puede enseñar la práctica prosocial. Entonces, lo que intenta la escala es pues medir eso, ¿no? La percepción que tienen los hijos en relación a cómo son educados para enseñarle conducta prosocial a ellos mismos. Y por eso te digo, se me hace curioso así, o sea, yo enseño conducta procesal, o sea, ¿cómo lo vas a recoger? El doctor Bandura siempre tiene teorías muy buenas de Sí. aprendizaje social, pero recordará al doctor Vera que hemos estado batallando con una de las cosas que él tiene, que la agencia moral, todo ese rollo, Ujú. en la parte práctica, y como tú estás empeñado en hacerlo de manera con escalas de medida. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo recogerías esa intencionalidad o cómo se vería esa situación del comportamiento? Yo sé que con preguntas y todo eso, ¿no? O sea, pero sería interesante este otro tipo de situación, ¿no? Como comentaba ahorita la doctora Elba Abril, ¿no? O sea, como que te vas así y dices, pero no lo cuentas así como así como, o no lo rondeas, como dice el doctor Vera también, ¿no? O sea, como que, Bandura aquí está, y se basó de Boundary, pero ahí está, es para la violencia, ¿no? Entonces, a lo mejor este, sería interesante platicar de distinta manera lo que es la, la práctica, el no decir que hay poca historia sobre la comunidad de violencia, ¿no? Ujú. No sé si
estaré aportando algo, ¿no? Pero está demasiado interesante, sobre todo el objetivo final, que es el estudio multinivel, ¿no? Que a fin de cuentas, no es que no haya, sí hay, el asunto es que siempre decimos, utilizamos a Bronfenbrenner, a todos esos, y hacemos análisis por separado de la familia, que exosistema. Ujú. Como dicen por ahí, esa teoría lo es todo y puede ser nada, ¿no? Lo han mencionado varias veces en varios seminarios que he ido. Inclusive yo he tenido estudiantes que han utilizado ese modelo Bronfenbrenner, pero son estudios solamente a nivel explicativo, pues no multinivel. Entonces, sería muy interesante cómo vas a desprender, cuántos niveles hay. En realidad yo ahí veo dos niveles, porque la Sí. escuela y la comunidad la estás poniendo en el mismo nivel y está bien. O sea, serían muy difíciles los estudios con tres, Ujú. con dos, con más de dos niveles. Creo que no he leído ninguno que sea de tres niveles, ¿no? Entonces, no, pues me parece muy ambicioso. Me quedó una duda nada más, eso de la conectividad, ¿tiene que ver con el internet? Pusiste que había problemas de desarrollo regional en salud y educación, y aquí está, ahí está. Conectividad, hace referencia a comunidad con cómo. Es, Bueno, pues el autor Vial, 2016, él menciona que la conectividad bueno, hace un despliegue de cada uno de estos, ¿no? Aquí yo nada más puse el general, el principal, pero la conectividad hace referencia a las carreteras, a los medios de cómo se puede ir conectando los comunicación. estados, las ciudades. Ujú. Bueno, si me permite, voy a hacer un último comentario, ¿no? He visto Ujú. que ya mandaste dos artículos, ¿no? Yo me Sí. pregunto cómo vamos a intervenir, o sea, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer el sínodo? ¿No? O sea, lo digo en general, para aportar o qué vamos a hacer con el asunto, porque ya se mandaron dos artículos y ahora sí que yo ni me enteré, ¿no? Y está bien, ¿no? Es tu proceso de titulación y tu director es el que guía ahí. Pero ¿cómo vamos a intervenir el sínodo, los demás que no hemos participado, en los siguientes dos o por lo menos el otro producto que falta, ¿no? Esa es la pregunta. A lo mejor la puede contestar el doctor Vera, ¿no? O tú mismo, ¿no? Para estar preparados y estar en comunicación distinta, ¿no? Yo creo que no es un asunto de lo terminé y ya y los ponemos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a intervenir qué va a ser nuestro aporte en esos productos? Porque a fin de cuentas, como no va a ser tesis, va a ser productos, ¿cómo vamos a estar involucrados el sínodo, ¿no? Ujú. Eso sería así como un comentario, no sé si lo contesta el doctor Vera o tú mismo. Sin afán de nada, ¿no? Sino para Ah, conocer cómo vamos a interactuar, porque con una tesis siempre es el vaivén, ¿no? Manda sí. avance, el seminario, hacemos correcciones y, pues al fin de cuentas se titula, hace el examen de grado, pero como aquí es productividad, ¿cómo vamos a intervenir el sínodo, ¿no? Ujú. Pues, pues yo había estado pensando, ya cuando se decidió de tomar este tipo de titulación, pues también en los otros productos que siguen, pues ir involucrando, por lo menos, por ejemplo, si son dos productos, pues ir involucrando una parte del sínodo en uno y otra parte en el otro, o todos en todos, pues, para así, pues, que ustedes, el que son el sínodo, pues, o sea, estén al tanto de lo que se está haciendo, que se pueda ir mencionando o retroalimentando pues, el avance de cada producto y pues para llegar a la publicación. Igual pues no, como los otros artículos ya apenas están en construcción, pues no se ha decidido todavía, ¿no? Ni la autoría ni más o menos ahí cómo va a ir avanzando esta cuestión. Ok. No, pues muchas gracias. Más que, esto sería todo nomás. Esas dudas son dudas más bien mías. Ujú. Gracias, Gracias. doctor, por los No, usted. comentarios. Y yo creo que lo que hay, hay tres cosas, ¿no? Que mencionó Tanori, que son cuatro, que son importantes. Lo primero es incluir en la tesis eso, el origen, ese origen, una discusión sobre el origen
que atrae el interés para estudiar al barrio y la familia como variables asociadas a lo que sucede en la escuela, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando hicimos la tesis de Noemí, tuvimos que leer muchos artículos sobre intervención, porque su tesis es sobre intervención. Entonces, en su tesis vas a ver tú allí un cuadro donde están al menos 10 o 12 programas de intervención. Faltan algunos, porque yo he estado descubriendo algunos últimamente que no tienen su objetivo directamente sobre violencia, sino lo que pasa, o sea, lo que pasa es que esos que tiene Noemí están vinculados a violencia, pero hay otros programas, yo descubrí uno hace unos días, que se lleva a cabo en Estados Unidos o en Europa, que su objetivo es el logro académico, pero tienen que pasar por la violencia, pues. O sea, tienen que forzosamente incluirse la violencia, porque se llevan a cabo en condiciones, en poblaciones vulnerables. Yo creo que cuando yo comencé a ver lo que estaba haciendo Noemí, y allí donde uno comienza a ver que parece que ahí nace el asunto, porque resulta que el Olbus agarra su programa en Finlandia, en Noruega, y comienza a trabajar en los países escandinavos, en escuelas muy bien organizadas, con baños que sirven, con aulas de 20 alumnos, ¿no? O sea, y parece que todo sale bien, pero cuando te llevas eso al Bronx, cuando te llevas eso a pueblitos, cuando te llevas eso a Nezahualcóyotl, pues las cosas cambian, ¿verdad? Y entonces parece, ahora, ¿y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago si la violencia parece no tiene su origen en la propia escuela, sino tiene su origen allá en el crimen organizado, tiene su origen allá en el tráfico de drogas, tiene su origen allá afuera? Entonces, ¿qué fue lo que tú has estado viendo en Navojoa, en Obregón, en muchas escuelas que te cuentan y te dicen los niños, los docentes mismos te dicen, no, es que aquí el problema es que muchos de los niños están empoderados porque sus padres tienen poder vinculado al crimen y vinculado a las drogas? Entonces, yo creo que gran parte del interés de incluir a la familia y al barrio tiene que ver con el hecho de que con el tiempo se comenzaron a dar cuenta que la cantidad de varianza que se explicaba con las variables escolares y personales era insuficiente y se requerían otras variables, ¿no? Pero Sí. era insuficiente. Inicialmente fue suficiente porque se comenzó a estudiar en las universidades y de las universidades, digamos, a las buenas familias. Y entonces la violencia en el Regis, la violencia en el TESIA, la violencia en el TAES, pues está vinculada a la escuela, muy seguramente, pues no está, tiene otra vinculación distinta a la secundaria que tenemos allá en Pueblitos o la que tenemos, a la Moisés Sáenz que tenemos en Ciudad Obregón. Entonces, yo creo que sí está muy bien eso de que sí se hable un poquito sobre cómo es que nos acercamos, o sea, cuáles son los motivos por los que nos interesa particularmente a nosotros en este estudio el vincular a la familia y al barrio, ¿no? Ahora, la otra cuestión sobre la crianza, o sea, siempre han existido normas. Desde la época victoriana hasta la actualidad, el Estado ha estado normando la forma en que criamos a nuestros hijos a través de criterios de socialización. Cuando comenzaron a salir hace 10, 15 años todas las normas y reglas vinculadas a, a proteger a los niños, a protegerlos del castigo, a protegerlos del asalto sexual, del acoso, a protegerlos. Sí, entonces a las familias se nos vienen normas que tenemos que respetar, ¿sí? Y entonces aquellas prácticas anteriores ahora son castigadas. Entonces, siempre el Estado ha estado generando normas de actuación para controlar los sistemas de socialización. Siempre, a través de toda la historia, ha venido, y en este momento hay bastantes normas que guían los procesos de socialización, normas de tipo
gubernamental, pues, ¿no? Y eso es importante tenerlo en mente porque se supone que esas normas guían también a los padres de los niños que estamos estudiando. Entonces, ese fue el segundo punto. El tercer punto es la vinculación entre el autor, el concepto y la medida. O sea, tratar pues de hacer un ejercicio entre esa relación entre el autor, el concepto y la medida. Yo sé, por ejemplo, que algunas medidas están basadas en el modelo de Bowlby, ¿sí? En los conceptos, pero la medida la desarrolló otra gente. Pero está bien, pero está basada en esos conceptos. O sea, el asunto nada más, o sea, no necesariamente es bandura, pues puede ser Ajá. un autor, sus conceptos y otra gente genera una medida, ¿no? Y el papel del sínodo. Yo creo que el papel del sínodo, viendo pues las tesis que se han titulado por productos, como la de Linda, una de las cosas es que no se puede asumir que por el hecho de estar publicado el producto ya es inmune a la crítica. El producto sigue siendo criticable. O sea, claro que lo revisaron los pares, lo aceptaron los pares, 2 o 3 pares, revisaron el artículo, lo corrigieron, lo aceptaron y se publicó, pero eso no quiere decir que sea inmune a la crítica. O sea, el sínodo tiene que seguir discutiendo y analizando los resultados, las formas en las que se analizan los datos, etcétera. O sea, no hay, o sea, es igual que cualquier otra tesis. O sea, nada más que en este caso los tres, digamos, los tres momentos, las tres publicaciones están en una revista, pero eso no las hace inmunes, hay que seguirlas criticando. Ahora, la parte que dice, que plantea Daniel es adecuada, pues en su momento involucrar al sínodo en los papeles que se vayan a enviar a publicación, porque el asunto es que, y eso es algo que en la tesis de Linda se deja ver que las 3 publicaciones son con Luis Huesca, todas, y una con una persona de Barcelona, no, perdón, de Canadá. Entonces, lo que yo creo es que en este caso se podrían también estar enviando los productos en construcción para ir retroalimentándolos, aunque la verdad ustedes saben que es difícil, o sea, que se avanza muy despacio, pues se corrige, se avanza, pero la opción o sea, son 2 cosas diferentes, pues la tesis con o sin contribución del sínodo en las publicaciones es criticable, es analizable y se puede estar de acuerdo o desacuerdo. ¿Por qué? Porque pues nadie tiene por qué aceptar el hecho de que porque está publicado en una revista indexada, ya con eso ya se vuelve infalible, ¿no? El documento. Yo creo que al contrario hay que seguirlo criticando, ¿no? Pero sí me gusta la propuesta de Daniel. Yo lo que le mandé a Daniel de las correcciones, le digo que sobre todo la parte que me parece más importante destacar y tiene que ver también con esto, pues volvemos a la estructura de la tesis, ¿no? En el formato de productos, pues, porque es un formato novedoso para todos, es un formato que estamos tratando de entender. Y es que le digo a Daniel que en la parte en la misma sinopsis yo veo cómo en el caso de Linda, que es para mí, digamos, el paradigma de las tesis de las tesis por productos, me está haciendo falta, toma él y comienza a desarrollar la problemática, plantea
algunos datos, considera algunos datos y políticas nacionales, pero a mí me faltó un marco de referencia, un marco en el que pudieran estar los artículos empíricos que nos indiquen el estado del arte sobre el tema. Pero les digo que es la misma problemática que enunciaba Elba Abril de no partir de algo general, pues. Sí, de no partir de algo general, sino al no partir de algo general se pierde esa revisión. Cuando partes de algo general vas a tener que hacer la revisión empírica y decir, miren, todos estos artículos se han escrito y hay estos vacíos y hay estas contradicciones y es necesario resolverlas llevando a cabo un proyecto que tenga 3 fases o 4 fases, ¿no? Y yo creo que en ese contexto se debe aclarar que, tal como lo dijo Daniel hace un momento, que los modelos ecológicos que se presentan son sistémicos nada más. O sea, y por eso nos quedan a todos dudas sobre, bueno, ok, ahí están las relaciones sistémicas, esto o sea, el micro con el macro, pero el modelo explicativo, el modelo conceptual explicativo, después en otra transparencia se presenta, es el de Bandura, es el de Bowlby, es el de Lazarus, ese es digamos, la parte conceptual fundamental. La otra es una lógica para entender cómo se relacionan los factores en el entorno, ¿no? En el contexto. Pero la verdad es que la teoría es la de estas personas, ¿no? Y se debe colocar la contribución de ellos en el marco teórico. Un punto que yo le puse aquí de formato, a Daniel, pero que está igual en la tesis de Linda, es que homogenizar el escrito en el términos del tipo de letra. Pero si ustedes ven la tesis de Linda, los 3 artículos aparecen tal y como se publicaron, con diferente letra, con diferente formato, con diferente todo, pues no aparecen en la tesis como un documento, sino nada más, haz de cuenta, como imágenes, ¿no? Y se van poniendo así, Sí. no se homogenizó el formato. Entonces no sé Lo que pasa, Adelante, sí. sí, lo que pasa es que, bueno, cuando me puse a hacer el formato del que ya va a ser para, así como para titulación por productos, me puse a ver el reglamento, ¿no? Del CIAD y cómo vienen los puntos. Entonces, lo que está en el documento que envié son, digamos que lo que tenía antes de la tesis, comencé a tomar puntos, a escribir sobre ello y lo coloqué acá en la sinopsis, bueno, en todo el formato. Y menciona que los artículos tienen que estar con el formato en el que se publicó en la revista en imágenes, es decir, en capturas de pantalla, pues. Entonces, por eso está así, diferente forma. Yo los dejé así para ir siguiendo esa línea. No los puse en imágenes precisamente para que me pudieran hacer comentarios o ir señalando ciertos aspectos. Pero sí lo menciona así que como que debe estar en el formato que la revista en donde se publicó. Muy bien, entonces bueno, ya aclaré yo todos los comentarios, ¿verdad? Voy a colocarlos en el acta para enviarles el acta para su firma y vamos a seguir trabajando, pues, ¿no? Creo que pues que hay todavía muchas cosas que hacer y yo creo que todo este semestre entrante vamos a trabajar en ello. Esperemos, tal como tú lo dices. Pues realmente una de las cosas que estás comprometiendo tú es el envío de los 2 productos siguientes Activadas. para el siguiente semestre, pues, ¿no? Sí, que de hecho también pongo pues esas fechas, ¿no? Marzo y abril del 2021 porque, como mencionó usted al principio, que pues tardan mucho en publicar, pues intentar tenerlos para esas fechas. Y también para tomar en cuenta lo que nos decía la doctora Elba sobre tener un as, pues ahí por si sucede algo. Puede ser un capítulo de libro, ¿no? Ujú. Que ya hay un capítulo de libro, ¿no es cierto? En Brasil. Sí, pero yo soy segundo autor, no soy primero. En el Esa es otra que tienes que ser primer autor, es cierto. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario antes de irnos?
Doctor, no sé si, bueno, le quería comentar. Es que también parte de lo que se ve así como que muy, digamos, como escalonado, como que no tiene esta continuidad, a lo mejor también se puede deber por la transición del documento, ¿no? Del tipo de documento. Lo que tenía antes, yo creo que sí estaba un poquito más ligado, un poquito más ya con esta lógica. Y también en relación a lo que me comentaban con lo de los aspectos de cada autor y cómo se vincula el autor con el concepto y la medida. Tengo una parte en el marco teórico que fue con lo que estuve trabajando en este semestre, que ya no lo coloqué acá, pero eso pienso irlo retomando para los artículos. No sé si así está bien o si lo coloco de una No, vez. no, creo que así como dices tú, o sea, realmente todo lo que estamos observando ahorita es esa transición, pues, entre una tesis y una tesis y una titulación por productos. Son dos cosas muy diferentes, requieren trabajos diferentes, estructuras distintas, y yo creo que, si bien es cierto, la tesis de Linda digamos, nos puede ser útil para tener cierta continuidad sobre lo que tenemos que hacer, tampoco tenemos que aferrarnos a esa Ajá. tesis. O sea, y creo que te preguntaría, en el reglamento vienen los diferentes apartados de la tesis y establecen longitud para ellos. Longitud, no establece longitud. Me parece que la sinopsis, la longitud dice que debe ser corta, pero no dice qué tan corta, pues no dice qué tanto es corta. Creo que Pero, ajá. hace muchos años un amigo se tituló de la otra área y creo que mencionó que tenían que ser mínimo 15 cuartillas. Ah, ok. O sea, pero estoy hablando hace como 10 años de eso, ¿no? Si me acuerdo Ujú. mucho que me dijo, yo ya tengo los artículos, me dice, pero tengo que hacer esa sinopsis. O sea, él hizo la sinopsis al final. O sea, él publicó los tres Sí. artículos y al final le dio esa continuidad que se espera, ¿no? De esa Ujú. sinopsis. Y creo que son 15 cuartillas, como mínimo. Creo, no estoy Ah, muy ok. seguro. Bueno, voy a volver a revisar eso. Y en relación Sí. a los apartados que se mencionan, sí los colocan ahí los apartados que deben de llevar, que son los que coloqué yo en el trabajo. Igual yo creo que es un poquito libre, a lo mejor si uno quiere colocar un apartado más o subapartado más, sí los puede ir colocando. Sí, yo creo que lo importante es que el lector sienta la continuidad, que el Ujú. lector vea la globalidad, que el lector se sienta yendo así, pues, de un proyecto general a proyectos Sí, específicos, ¿no? De una visión general a proyectos específicos. O sea, independientemente de cuánto tiempo tome, pues no, eso es lo de menos. Y yo creo que ese marco teórico que ya tienes desarrollado, pudieras muy bien ubicarlo dentro de la sinopsis para el próximo trabajo, o alguna parte de esa usarla ahí y otra parte colocarla en los artículos, pues, ¿no? ujú. ¿Algún Donde comentario para ahí? la sinopsis piden de 20 a 25 cuartillas. Uy, Ajá. Sí, pero ese reglamento está medio ambiguo, medio. Sí, es lo que estamos Entonces, viendo también. no se le falta precisión. Pero bueno, como dice Ángel, no hay que tomar la tesis de Linda como Ujú. Como un procura que cajón. quede algo mejor. Ujú, sí. Y no me la vayas a dedicar a mí, ¿eh? Porque, porque te imaginas todas las habladurías, Dios guarde. eh, Muy bien, entonces, voy a elaborar, entonces vamos a terminar el acta y se las enviamos para la firma. Yo estoy seguro que la doctora Marta Peña nos va a enviar sus comentarios y los vamos a incluir, pues, ¿no? Y ya se las enviamos para la firma. Yo les agradezco mucho el que hayan estado esta la mañana apoyando aquí a Daniel, y que hayamos, pues, compartido estos momentos, y que seguramente ya no nos vamos a ver, sobre todo a Elba. A Tano y sí, aquí se estuvo trabajando el sábado, Tano y viene a trabajar aquí, pero a Elba a lo mejor ya no la vemos,
Ojalá, a la Elba, y próxima reunión. en la siguiente reunión, que yo no creo que va a haber reunión de consejo hasta el año entrante, pero debería haber una reunión solo para desearnos buenos deseos, pues, porque no nos vemos, pues. Sí, Entonces, yo deseo que vivas en paz y con salud y que pues te quedes en casa en Navidad y en Año Nuevo, pero gozando de tu gente allí y de tu seguridad en casa, ¿no? igualmente para ustedes, que se la pasen muy bien, que disfruten las fiestas dentro de lo posible Muy Sí, y que bien. ya se acabe este año Igualmente. y que venga el año mejor, porque uno sí, piensa como que por arte de magia, ¿no? Entra el 2021 y ya todo se arregla. pues Bueno, fuera. ojalá que todo cambie y que podamos volver a las instalaciones y Ay, podamos volver sí, a abrazarnos y podamos volver a mentarnos madres y todo como era antes, porque así cada quien aprende a quererse de una forma, ¿no? sí, amor apache. Sí, 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 sí. Muchas gracias, entonces, nos seguimos viendo y yo les mando el acta con el favor de Dios. Hasta Ándale, pronto. Ok. pues. Muchas Nos vemos. gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos. ¿Quieren, Bye. quieren el documento donde dice Sí, las observaciones? Sí, sí, por sí, favor, doctora, a mí sí, sí me interesa, por favor. sí. Ah, ok, ahí se los mando entonces. Ok. Muchas Muchas gracias. gracias. Cuídense. Bye. Igualmente, Igualmente. doctora, nos Hasta vemos. luego. Bye. Muchas gracias. Gracias, Luego, Daniel. bye. Nos vemos.